Padre, te damos gracias esta noche, te bendecimos, te damos honra y gloria a ti. Señor, al entrar en tu palabra, te pido, Señor, que cuando abra mi boca la llenes tú, que me libres de cualquier palabras torpes y innecesarias, Señor, sino solamente lo que sirve para edificar, lo que sirve para instruir, redarguir, corregir, Señor. Te lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, esta noche quisiera compartir una enseñanza intitulada Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Y vamos a estudiar el capítulo 16 del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Y dice la palabra de Dios, en nombre del Señor. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Y en esta porción de la Escritura, hermanos, Dios había desechado al rey Saúl, porque el rey Saúl había desechado o había rechazado a Dios. Si leen la historia, se van a dar cuenta que Saúl comenzó a tomar lugares que no le pertenecían a él y comenzó a apartar su corazón, a rebelarse en contra de Dios. Y llegó el momento en que Dios lo desechó y decidió ungir a otro hombre para que fuera rey sobre Israel. Y Samuel quería mucho a Saúl, ¿verdad? Samuel fue el que ungió al rey Saúl y le podía mucho que un hombre que era más alto que todos los demás le llegaban al hombro, y era un hombre valiente, bien parecido, y Samuel pues lo amaba porque él fue el que lo ungió. Y cuando Dios le dijo a Samuel que había rechazado a Saúl a causa de su rebeldía, Samuel se puso muy triste. Y aquí vemos cómo Dios está reprendiendo a Samuel y le dijo: ¿hasta cuándo llorarás a este rey que yo he rechazado? Ahora le dijo: llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ahora acuérdense que Saúl era de la tribu de Benjamín, era benjaminita. Y ahora Dios le estaba ordenando a Samuel que fuera a una familia de la tribu de Judá, de la casa de Isaí en Belén, de donde años después nacería el Mesías, ¿verdad? En Belén de Judea. Verso 2. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Saúl, hermanos, se había vuelto loco. A Saúl lo atormentaba un mal espíritu. Si ustedes se acuerdan de la historia, que David iba y tocaba su arpa y cantaba delante de Saúl, y el espíritu maligno lo dejaba por un tiempo, y cuando se iba David, volvía a caer ese espíritu. Entonces, Saúl había perdido totalmente el temor a Dios, ¿verdad? Incluso mandó matar a sacerdotes de Dios porque no hicieron lo que Saúl quería. Y había caído de la gracia de Dios, y todo el mundo le temía, incluyendo Samuel, que si Saúl se diera cuenta de que Samuel iba a ir a ungir a otro rey, tenía miedo que Saúl lo matara. Pero Dios le dio un plan, le dijo: ve, como que vas a ir a hacer un sacrificio, y
verso 3 dice, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Entonces el pueblo también temía a Samuel, hermanos, porque él era un profeta obediente a Dios. Dice la palabra de Dios que Dios no dejaba caer ninguna de las palabras que salían de la boca de Samuel. No dejaba que cayeran en tierra, se cumplían. Incluso cuando los filisteos estaban oprimiendo a Israel, Samuel hizo un sacrificio y llamó que cayera a relámpago y rayos del cielo en su oración, y sucedió eso y derrotaron a los filisteos en una dramática victoria. Entonces la gente también le temía a Samuel porque sabían que era un hombre legítimo de Dios y que Dios respondía a las oraciones de Samuel. Y por eso es que se llegaron a él con temor y le dijeron, Samuel, ¿vienes en paz? ¿Es pacífica tu venida? Y él respondió, verso 5, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Entonces Dios tenía un plan, llamó a la gente al sacrificio, llamó a Isaí, a su familia, porque de entre ellos Samuel iba a ungir un nuevo rey de Israel. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está tu ungido. Han de haber sido familia muy, muy bien parecida, han de haber sido hombres fuertes, jóvenes fuertes. Y cuando Samuel vio a Eliab, dijo, este es el ungido. Verso 7, pero Jehová respondió a Samuel y le dijo, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, esto es, ¿cómo podemos decir? El punto de mi enseñanza esta noche. Por eso puse, Dios mira el corazón, en título este mensaje. Dios ya había escogido a un rey muy alto, ¿verdad? Saúl era un hombre muy alto, era bien parecido, era simpático, pero desafortunadamente este rey le falló a Dios. Le tenía más temor a los hombres que a Dios. Vivía su vida en temor al hombre, tratando de complacer a los hombres, y por lo tanto desagradó a Dios. Entonces nosotros debemos de vivir nuestras vidas en agrado a Dios, y ténganlo por seguro que si hacemos eso, vamos a desagradar a los hombres. Pero si andamos agradando a los hombres y desagradando a Dios, entonces Dios nos va a rechazar. Nos va a rechazar. Porque dice la palabra de Dios que no sabéis que amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces nosotros debemos decidir a quién vamos a complacer. Si vamos a complacer a Dios o si vamos a complacer a los hombres. Y le dijo, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Verdad? Nosotros como decimos, nos apantallamos por lo grandes, por lo rico, por lo famoso, por esto, por otro. Pero Dios no se impresiona con nada de eso, hermanos, sino que Él mira el corazón dentro de la persona. Verso 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido a Jehová. Verso 9. Hizo luego pasar Isaí a Samá,
Y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos. Imagínense ustedes, tenía 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Eran 7 hijos, han de haber estado bien parecidos, fornidos, fuertes, inteligentes, pero Dios no escogió a ninguno de estos 7 varones. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta a las ovejas. Entonces Isaí ni siquiera mandó llamar a David. Dijo, ciertamente algunos de mis 7 hijos son los que Jehová va a escoger, pero Jehová no escogió a ninguno de los 7. Y le confesó a Samuel, ¿sabes qué, Samuel? Tengo un hijo más, pero está apacentando las ovejas. Entonces muchas veces nosotros, hermanos, los hombres, rechazamos a lo que creemos que Dios no puede usar. ¿Verdad? Y muchas veces la persona menos indicada, la que menos pensamos, es la que Dios escoge y la que Dios usa. ¿Verdad? Y Dios no le pide permiso a nadie cuando quiere usar a alguien, sino que Él mira el corazón. Y como les digo, y todos caemos en culpa porque nos fijamos nosotros en lo que vemos, ¿verdad? En lo exterior. O que es un hombre muy fornido, muy bien parecido, es una mujer muy hermosa, esto, lo otro. Y de repente existe una persona que ni siquiera está allí, pero es la persona a quien Dios quiere usar y quiere escoger. ¿Por qué? Porque Dios no mira lo exterior, sino Él mira lo que hay en el corazón del hombre. Dios rechazó a estos 7 hijos de Isaí, y Samuel le preguntó, y le dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Cuando dice hermoso de ojos, dice que era un joven muy bien parecido, ¿verdad? Aparentemente la familia de Isaí eran personas muy bien parecidas. Después vemos en la historia que los hijos de David, especialmente Absalom, el hijo que se le reveló, dice que era un hombre hermoso desde la mollera hasta la planta de sus pies. Y si Dios dice que es un hombre hermoso, era un hombre que era de muy buen parecer, ¿verdad? Desafortunadamente, Absalom se rebeló y tuvo un final muy triste. Bueno, esa es otra historia. Y llegó David, entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es, ¿verdad? El que menos pensaban, el mocoso, por decirlo así, el hijo menor, que nadie pensaba nada de él, él era a quien Dios escogió. Y entonces, hermanos, esta noche tal vez alguien esté escuchando mi voz y piensas que Dios te ha desechado, te ha rechazado. Tal vez piensas que no tienes mucho o nada que ofrecer, o pienses que Dios va a usar a otras personas porque son más talentosas, porque son más bien parecidas, por esto, por lo otro. Pero yo te quiero decir que Dios no mira lo exterior. A Dios no le impresiona lo que a nosotros nos impresiona, hermanos. ¿Verdad? A nosotros nos impresionan tantas cosas, pero a Dios no le impresiona lo que a nosotros nos impresiona. A Dios le impresiona a los que le sirven,
las personas llenas de fe, las personas que desarrollan una relación con Jesús y caminan en obediencia a Él. Eso es lo que Dios le impresiona. Y muchas veces Dios te tiene separado, cuidando las ovejas, por decir así, fuera de la vista de los demás. Y hay personas que parece que suben en estatura, suben en prestigio, y muchas personas los admiran, pero no necesariamente son los que Dios ha escogido para llevar a cabo lo que Él quiere hacer. Y tal vez tú estés cuidando las ovejas, estés apartado y piensas que te han olvidado y de repente te llama Dios. De repente te dice Dios, vente de cuidar ovejas porque ahora te voy a usar en lo que te he tenido preparado desde hace tiempo. ¿Verdad? Y todo, hermanos, todo sucede al tiempo de Dios. Saúl ya había reinado muchos años, ¿verdad? Y a nadie le llegaba ni por aquí de que Dios iba a ungir, a elegir a otro rey. Y aun sin embargo, llamó a David, y verso 13 dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite. En ese tiempo llenaban los cuernos de animales con aceite los profetas y andaban con él. Y lo ungió en medio de sus hermanos. Y hermanos, nosotros a veces cuando oramos por los enfermos y eso, ungimos a las personas con aceite así en la frente, ¿verdad? Pero en ese tiempo no era así. En ese tiempo tomaban el cuerno y vaciaban el aceite sobre las personas, sobre su cabeza. Y eso representaba que el Espíritu Santo ahora venía sobre ellos. Y dice, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó Samuel y se volvió a Ramá. Vamos a seguir leyendo. Fíjense lo triste que le pasó a Saúl. Dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Ahora es importante esto, hermanos. Verso 14. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl se había apartado de Dios. Nosotros no perdemos la salvación. Podemos escoger apartarnos de Dios. Y en este caso, como Saúl había desobedecido a Dios, se había apartado de él, dice que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, se había apartado de Saúl. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Qué triste que algún día tuvimos el Espíritu Santo, pero nos apartamos de Dios, lo desobedecimos, y Él apartó su presencia en nosotros. Es muy triste. Verso 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino, un cabrito, y le envió a Saúl por medio de David su hijo. No podían llegar a la presencia del rey con las manos vacías, hermanos, por eso le mandó estas cosas. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo
su paje de armas. Saúl ni por aquí le llegaba que estaba recibiendo al futuro rey de Israel. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces, hermanos, aquí podemos ver que en la alabanza, en la música al Dios, hay guerra espiritual. Cuando alabamos a Dios, cuando cantamos cantos a su nombre, cuando oramos, cuando adoramos a Dios, los malos espíritus se van, no pueden estar. Hay guerra espiritual. Dice la palabra de Dios que cuando David tocaba su arpa, el espíritu malo que atormentaba a Saúl se iba, ¿verdad? Y sabemos que David era un salmista, un salmista lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y cuando cantaba y tocaba su arpa, se iba el mal espíritu. Ahora, la Biblia nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y lo que los hombres no podían ver, Dios sí lo miraba, ¿verdad? Los hermanos de David eran hombres fuertes, eran bien parecidos, eran inteligentes y sin duda eran líderes. Y mucha gente tal vez los miraba y decían, ¿sabes qué? Estos son los que va a escoger Jehová, estos son los que Dios va a usar. Pero dijo Jehová, no he escogido a ninguno de ellos. Yo quiero que me traigan a ese niño que está ya escondido, que el padre ni siquiera pensó que podría ser David. Pero el mismo niño que nadie pensó, él era el que escogió Jehová, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, en estos momentos, tal vez tú eres una persona que le ha sido fiel a Dios. Y eres un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios y piensas que ya se pasó tu tiempo. Pero déjame decirte que Dios, una vez más reitero, que Dios hace las cosas a su tiempo. Y tal vez te ha tenido allí arrinconado, tal vez te ha tenido allí y has sido fiel en lo poco que estás. Y Dios está a punto de llamarte y ungirte para sus propósitos. Entonces esta noche yo te animo, todo el que me escucha, que se siente rechazado, se siente desechado, que sigue siendo fiel, sigue sirviendo al Señor, sigue teniendo un corazón conforme a Dios, porque Dios está a punto de hacer cosas grandes, hermanos, en este planeta. No todos son malas noticias. Están pasando muchas cosas en el mundo, pero no todos son malas noticias. Y no hay nada imposible para Dios, pero Dios a su tiempo va a actuar, a su tiempo te va a llamar, a su tiempo te va a ungir. Y cuando Él te llama y cuando Él te unge, entonces te va a usar poderosamente. De una manera que nadie se pudo imaginar. De una manera que nadie ni siquiera se daba una idea, porque ha sido fiel. Ha sido un hombre o una mujer de acuerdo al corazón de Dios, y Dios está a punto de hacer cosas grandes por medio de ti. No te desanimes, no dejes de hacer lo que estás haciendo, sigue siéndole fiel a Dios, porque pronto viene tu momento, pronto viene el tiempo de Dios sobre tu vida. Sigue adelante, no te des por vencido, y tú vas a ver cómo Dios va a hacer cosas grandes por medio de ti. No seas un Saúl, ¿verdad? Que hacía las cosas a su parecer, que desobedecía las órdenes de Dios, que estaba más preocupado por agradar a los hombres que agradar a Dios, y Dios lo desechó. Sea un hombre o una mujer que son fieles a Dios, que siguen adelante, que perseveran,
que están haciendo lo que Dios les dijo que hicieran, aunque parezca muy poco, pero de repente Dios se va a empezar a mover en tus vidas. Que el Señor te ayude, el Señor te fortalezca y el Señor te dé un corazón de discernimiento para que puedas tú discernir cuando te llame a cosas más grandes. Dios te bendiga esta noche y acuérdate, Dios mira el corazón. Padre, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos. Te damos honra y gloria a ti, solamente a ti. Padre, yo te pido por todo el que me escucha esta noche, esta tarde, Señor, que ha estado esperando en ti, que no se desesperen, que no se sientan menos, sino que sigan caminando fielmente, Señor, en ti, en tu presencia. Y cuando llegue tu tiempo, Señor, tú vas a empezar a hacer cosas grandes por medio de ellos. Y no va a ser en las denominaciones, no va a ser en lo establecido, sino que va a empezar de afuera. Te lo pido todo, lo creo todo, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Dios les bendiga a todos, que pasen una muy buena noche y shalom.